Hoy en día, las organizaciones generan y reciben enormes volúmenes de información. En este 2021, el poder de los datos debe ser aprovechado por la inteligencia artificial en todos los aspectos y dimensiones posibles. Adoptar esta capacidad permitirá generar perspectivas de innovación aplicables, mejorando su rentabilidad y sus operaciones, y definiendo la visión a futuro, ofreciendo mayor calidad con mayor rapidez. En Neoris, combinamos un profundo conocimiento técnico con experiencia práctica, permitiendo la toma de decisiones y la exploración hacia lo desconocido, de una manera más impactante y estratégica. Las organizaciones están llamadas a la adaptación. Su competitividad dependerá de la resiliencia frente a desafíos, la adaptación de sus distintos procesos de negocios y sus estructuras de gobiernos corporativos. Así, serán capaces de responder de mejor manera e incluso identificar nuevos modelos de negocio. Nuestro análisis proporciona a las organizaciones una única fuente de datos confiable sobre el rendimiento de distintas unidades de negocio, la cual es alimentada de datos recopilados en tiempo real, que permiten evaluar los resultados para tomar decisiones que faciliten el desarrollar la estrategia y así fortalecer su ventaja competitiva. Bienvenidos a una nueva manera de hacer negocios. Buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos. Este evento es esponsoreado por Neoris y Microsoft en colaboración. Mi nombre es Rodrigo Estrada, creo que conozco a algunos de ustedes, no a todos. Yo tengo el rol de el líder de arquitectura digital y del negocio de cloud para Neoris Global. Y me complace estar aquí para darles la bienvenida a este evento de Desmitificando el Data Storytelling. Van a ver ahorita con nuestros speakers de primer nivel los detalles sobre el tema, ¿verdad? Pero al final todo en el contexto de la transformación digital está tendiendo hacia una mejor experiencia del usuario final, ¿verdad? Y los teléfonos celulares y las aplicaciones que ahí corremos están poniendo la barra muy alta en cuanto a la experiencia. Y la forma en que presentamos la información dentro de las organizaciones no se debe de quedar atrás, ¿verdad? No podemos seguir confiando y recayendo en estas tablas, estas sábanas de datos nada más, ¿verdad? Y mostrar la información de manera aburrida. Sino que tendríamos que poder aprender de estas nuevas maneras de mostrar la información y los datos para darle sentido, transmitir de mejor manera el mensaje y que los datos se utilicen de mejor manera dentro de la organización. Me complace presentarles a nuestros speakers. El día de hoy nos acompaña Francisco Figueroa. Paco tiene más de 18 años de experiencia. Hemos compartido muchos años aquí en Neoris ayudando a nuestros clientes como especialista en gestión de la información, trabajando con cuentas multinacionales de clase mundial, siempre en temas de inteligencia de negocio, analítica avanzada, y Machine Learning y Data Science, ¿verdad? También trabajando para diferentes industrias, ¿no? En especial manufactura, bebidas, el sector financiero y retail. Paco es hoy nuestro líder de soluciones digitales de data y analítica para Neoris en México. Y nos acompaña también Sergio Luján, que es nuestro director para Data Science en México. Sergio tiene más de 11 años de experiencia en nuestra industria. Tiene un MBA de la Escuela de Negocios de Yale Business School. Trabajó en Gartner por un tiempo, especializado en transformación digital y analítica. Antes de que se uniera a Neoris el año pasado como responsable de Data Science en México. Entonces, sin más,
bienvenidos, gracias por compartirnos una hora de su valiosísimo tiempo y los dejo con Sergio Luján. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Rodrigo. Gracias por la introducción. Y bueno, pues para arrancar, quiero compartirles algunas ideas y bueno, pues contexto de lo que consideramos está ocurriendo a nivel mundial relacionados al tema de datos. Entonces, el año pasado, Statista compartió este gráfico sobre la proyección del volumen de datos generados en los últimos años y lo que se espera hacia adelante, ¿no? Entonces, si vemos, aproximadamente se espera en los próximos años un crecimiento de 20% año contra año. Puede que para algunos parezca poco, 20% o mucho, pero vamos a poner en contexto qué representa crecer 20% en zettabytes. Siguiente, por favor. Hace décadas comenzamos a hablar de los bytes, ¿no? Y haciendo la analogía de cuánto equivaldría, pues quizá aproximadamente un byte equivale a un octavo de letra, ¿no? Cerca de los 2000 comenzamos a hablar de los megabytes con los disquetes, con los floppy disks, y de ahí pasamos a gigabytes, terabytes, y hoy en día ya hablamos de los zettabytes. Y quizá en un futuro no muy lejano lleguemos al número mágico, al Google, ¿no? Pero bueno, si recuerdan en el gráfico anterior, hablábamos de que en el 2010 hablábamos de 2 zettabytes generados a nivel mundial en el 2010. Para 2024 se esperan 150. Eso equivalente a, utilizando esta referencia, estamos hablando de 24,000 millones de libros, ¿no? Y es información lista para ser consumida por los clientes y las empresas. ¿Y qué fuerzas están alimentando este crecimiento acelerado? Y estos son algunos ejemplos que seguramente ustedes ya saben. El Internet de las Cosas, aplicaciones móviles, tener 31,000 millones de dispositivos conectados en tiempo real generando datos. El año pasado únicamente Facebook generó en promedio 4 petabytes por día. Y bueno, la promesa de 5G, con esta promesa de velocidad acelerada exponencial de 10 gigabytes por segundo, ¿no? En comparación a 4G, donde alcanzaba aproximadamente 100 megabytes. Todo este tipo de fuerzas continúan acelerando la creación de datos y obviamente nuevas oportunidades y modelos de negocio. Pero ¿qué ocurre en las empresas? Y me gusta hacer esta analogía, ¿no? Imaginemos la situación donde queremos vestirnos para una ocasión especial. Y bueno, pues yo llego a mi closet y digo, bueno, sé dónde están las camisas, sé dónde están los abrigos, sé dónde está el sombrero. Entonces voy y escojo la ropa que quiero, de acuerdo a mi expectativa, me visto y listo, ¿no? Pero muchas veces, y quizá no con el dramatismo del closet de la derecha, pero muchas veces lo que encontramos es pues, que con las compras que estuve haciendo, el closet está de alguna forma desordenado y entonces dedico tiempo buscando ropa, pierdo tiempo, me desgasto y quizá al final no termine vistiéndome como yo quería, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre igual haciendo la analogía en las empresas? Cuando voltean a ver sus datos para aprovechar algunas oportunidades, se dan cuenta pues que muchas de estas fuentes de información están aisladas, ¿no? Y entonces presentamos esta idea del iceberg famosa, pero bueno, ahora traducida al tema de un viaje de datos analíticos, donde todos queremos llegar a la punta, que es cómo documento o ser capaz de documentar que logré incrementar ingresos, que logré incrementar utilidades a través de datos analíticos. Pero para eso es todo un viaje que comienza por estas fuentes que pueden estar, digamos, aisladas, con estos temas de calidad de los datos. Eventualmente tenemos que pensar en esa fase de consolidación, dependiendo de los casos de uso que tengan los clientes, para que finalmente esta información se pueda monetizar a través de iniciativas como Machine Learning, data literacy para mejorar la cultura de datos en las organizaciones, o Data Storytelling, que es de lo que Paco nos va a hablar el día de hoy. Así que, Paco, te dejo la palabra y por favor, y más bien, muchas gracias por tu apoyo. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todos por su dedicación y por compartir con nosotros este tiempo. Espero que el tiempo sea valioso y puedan obtener algo de conocimiento al final de esta sesión. El tema de hoy que vamos a platicar es desmitificando Data Storytelling. Por ahí muchos hemos escuchado qué es Data Storytelling, hemos leído literatura de Data Storytelling, pero bueno, me gusta resumirlo de una forma muy simple. Para nosotros Data Storytelling es cómo nuestros datos pueden ser más comprensibles a los usuarios que los están consultando. Es decir, cómo la gente, la audiencia, el gerente, el director, el más operativo, el de comercial, el de finanzas, el de operaciones,
Cada uno de ellos para mí es una audiencia diferente y hay que tratarlo como una audiencia diferente. ¿Y cómo es que ellos pueden entender sus propios datos? Porque los datos son de ustedes. Ustedes conocen sus datos, conocen su negocio. Pero muchas veces, como dice Sergio, existe una cantidad enorme de datos que no puedes llegar a sacarle el valor porque te pierdes entre tanta data y a lo mejor la data está aislada. La data no existe con un formato congruente como tal. Entonces las decisiones basadas en datos se vuelven complejas. Para esto, nosotros proponemos un enfoque de data storytelling basado en tres principales conceptos. Los tenemos abajo a la izquierda. La data. Y les decía, la data, miles y millones de registros, varios sistemas cruzados por todos lados, el ERP, el CRM, el de marketing, el de producción, el de mantenimiento, el de calidad, Excel es por aquí, Excel es por allá, eh, bases de datos por todos lados y a lo mejor todos aislados, ¿no? Entonces, ese es el principal problema que hay que retomar. ¿Cómo organizo mis datos? ¿Cómo organizo mi closet? Como lo decía bien Sergio anteriormente, ¿no? Una vez que ya tenemos ese proceso bien consolidado, integrado, o hasta cierto punto integrado y consolidado y limpio los datos, podemos habilitar la capa visual. La capa visual no es simplemente poner bonitos los reportes, no, es diseñar a quién va dirigida los tableros, los reportes, con qué frecuencia lo van a consultar, a qué nivel de detalle lo quieren consultar, qué indicadores quieren consultar, por qué dimensiones o perspectivas de análisis quieren evaluar la información, y qué comparativos quieren hacer, comparativos históricos, comparativos contra presupuesto, forecasting, etcétera, ¿no? Ese es qué diseño visual tenemos. Por aparte, más allá del diseño, porque esto no se trata de hacer tableros bonitos, esto va mucho más allá. Aquí lo de menos es lo bonito. Lo importante es que los indicadores tengan una forma que sea congruente y tengan una narrativa, que los indicadores estén puestos de cierta forma gráficamente para que tú puedas ir narrando la historia de cómo se está comportando tu negocio. Esa es la diferencia de un data storytelling contra unos tableros tradicionales o unos reportes tradicionales. De los problemas que mencionaba Sergio anteriormente, muchos datos, muchos gráficos que no sirven para nada, a lo mejor en las gráficas, que no te dan un valor adicional, datos aislados, un reporte para todo el negocio, cuando podríamos tener reportes segmentados por audiencia, para cada quien ver lo que sí debería estar viendo y les sea más rápido analizar la información y no le tome demasiado tiempo tratando de entender los gráficos o dándole doble clic, doble clic, doble clic para tener una navegación o un drill down hasta llegar al punto final que quiere analizar la información. Para eso los beneficios que proponemos en esta storytelling, que es nuestra metodología para este tipo de soluciones, es un enfoque disruptivo, donde la parte visual y la parte narrativa sobre todo sea lo más importante porque es lo que va a recibir como producto final el usuario de negocio. ¿Sí? Entonces tenemos que ponernos desde un principio en los zapatos del usuario de negocio. Equipo multidisciplinario, esto es salirnos un poco de la caja de solamente el recurso de BI, el recurso de datos, el recurso analíticos. No, se involucra otro tipo de perfiles que son especializados, sí, en la parte visual, pero con un enfoque de analíticos. Les digo, no es nada más ponerlo bonito. Lo bonito viene siendo un resultado del esfuerzo. Buscar metodologías ágiles. Nos ha servido mucho trabajar en metodologías ágiles para ir entregando productos en ciclos cortos. Es decir, voy formando la historia poco a poco, pero en poco tiempo les voy entregando al negocio un primer entregable, un segundo entregable, luego le voy complementando y luego brincamos a otra área de negocio. Entonces se vuelve una metodología de trabajo muy ágil, y que podemos cubrir en una sola iniciativa varias áreas de negocio al mismo tiempo entregándole cosas en corto tiempo. Eh, el impacto visual, les decía, más allá de lo bonito, tiene que ser usable, intuitivo y narrativo. Si no se cumplen estas tres funciones, no estamos hablando de un storytelling, ¿vale? Y bueno, el objetivo final es que con esto te ayude a tomar decisiones basadas en datos. Volvemos a caer al principio inicial, tomar decisiones basadas en datos, pero que esas decisiones las puedas tomar mucho más rápido, con un mayor entendimiento y de una forma mucho más intuitiva. Esa es la gran diferencia. Aprovechar las capacidades de las herramientas tecnológicas. Lo decía Rodrigo hace rato, ya las herramientas ahí están. Las herramientas ya te pueden consumir millones de registros, etcétera, etcétera. Tienen muchas funcionalidades. Sí, ahí están. La herramienta por sí sola no te va a dar el resultado final. Tienes que meterle inteligencia, tienes que meterle diseño, tienes que meterle narrativa para que los resultados finales los consuma el usuario con sus respectivas herramientas, apoyado de las herramientas. ¿Podemos avanzar? Les quiero platicar en cuatro pasos muy sencillos y a alto nivel
cómo hacemos este tipo de metodologías de data storytelling, cómo nos ha funcionado hacer este tipo de soluciones. Lo primero que solemos hacer es primero ponernos en los zapatos del usuario, entender el negocio, entender los indicadores, entender qué quiere descubrir, qué problemas quiere solventar, qué quiere analizar. Todo esto, si se fijan, es perspectiva de negocio. Entender qué está pensando, a quién le va a entregar la información, qué hace con la información, cómo la disponibiliza, quién la consume, a qué nivel de detalle. Todo ese tipo de entendimiento se realiza pensando y poniéndonos en los zapatos del negocio como tal, mediante sesiones de trabajo, mediante entrevistas, mediante encuestas. Pero es el paso inicial con el cual solemos arrancar este tipo de ejercicios. Una vez que ya entendemos dónde estamos parados y qué quiere el negocio, ya empatizamos con el negocio. Lo segundo es, ya me dijiste qué quieres, a dónde quieres llegar. Y en conjunto yo empiezo a hacer un diseño de lo que puede ser el prototipo, de lo que puede ser la solución. Entonces, en base a esas pláticas que hemos tenido, esas conversaciones, a esos talleres, empiezo a idear la solución para llegar a un punto de diseño. El diseño consiste, desde el primer punto, desde el primer momento del proyecto, mi usuario de negocio ya está involucrado y con él voy a hacer un prototipo. Más bien, yo le voy a proponer un prototipo. Lo voy a ajustar con el negocio para tener una interacción ahí y afinarlo. Pero desde un principio del proyecto, el usuario está embebido, toma un ownership, toma una propiedad de la iniciativa, se siente identificada con la iniciativa porque él está ayudando a definir y al final de cuentas tenemos un proceso de iteración. Ese proceso de iteración vamos ajustando el prototipo. ¿Sí? Los prototipos pueden ser directamente en la herramienta que vayamos a usar con datos dummy, simulando la funcionalidad de la herramienta, o puede ser una herramienta más especializada para diseño visual. Cualquiera de los dos tipos pueden funcionar. En la parte 4 es donde nos retroalimentamos con los usuarios para afinar cómo van a ser los últimos detalles de nuestro diseño o de nuestro prototipo. Una vez ahí, en el paso 4, lo que solemos hacer es usuario negocio, esto lo vas a confirmar, esto es lo que vas a estar recibiendo, así se va a ver, así vas a navegar en el reporte, estos son los indicadores, estos son los filtros, esta es la frecuencia con que vas a tener la información. Una vez dicho eso y aprobándose en ese punto, ahora sí, lanzamos el cohete, que el cohete viene siendo ya la construcción como tal, pero antes de construir tenemos que pasar por todo este ciclo para poder garantizar que tengamos un diseño donde el usuario esté empatizado y se sienta identificado con lo que va a recibir. Es decir, el manejo de expectativa con el usuario es desde el día 1. Así no nos metemos en temas de que hay un requerimiento y al cabo del proyecto te entrego algo que realmente nunca, no es como te lo imaginabas, ¿no? Es parte del proceso de storytelling. Adelante. Aquí quiero platicar un poco los pasos de cómo se hace este tipo de soluciones en general a muy alto nivel, donde lo primero que hacemos es, como les mencionaba, quiero entender cuál es el resultado esperado, quiero entender qué el negocio está esperando. Ahora, nos ha tocado mucho, y es muy importante la parte de la priorización, que llegamos con una iniciativa, con un proyecto, con un cliente, y me dice, quiero hacerlo de finanzas y lo de comercial y quiero hacerlo de mantenimiento. Y entramos a unas sesiones donde colaboramos con ustedes para identificar cuál es la prioridad que va a tener el negocio. Si primero va lo de finanzas, si primero va lo de comercial, si primero va lo de mantenimiento. Y depende de varias cosas. Depende de las necesidades de cada área. Depende mucho de los datos que estén disponibilizados. Es decir, si mantenimiento me dice, yo quiero mis tableros, pero mantenimiento no tiene la data todavía, pues a lo mejor es un factor para mandar mantenimiento a una segunda fase y ponemos a una primera fase la parte de finanzas, por ejemplo, y seguido de comercial. Entonces, es un entendimiento de los indicadores, del negocio, de los usuarios que lo van a consumir, pero también de los tomadores de decisión, porque a veces los usuarios que consumen la información la consumen para proveerlo a dirección, al gerente del área, al gerente del departamento. Entonces, también tenemos que reunirnos con ellos para entender y priorizar bien los requerimientos. Dicho eso, una vez que están priorizados los requerimientos, se hacen dos aristas. La arista de arriba es el data storytelling, como lo hemos venido platicando, donde sucede todo el diseño, donde hacemos todo el diseño del prototipo, la narrativa, toda la parte visual se hace en ese momento, todas las entrevistas, el UX, el brainstorming, todas las sesiones de coideación suceden ahí. Pero en paralelo se tiene que estar manejando ya el tratamiento de datos. Como lo decíamos desde un principio, si no hay datos, el resultado no va a poder ser bueno. Es decir, el tratamiento de datos es identificar dónde está la data, procesarla,
limpiarla, integrarla, consolidarla en caso de que sea necesario y sobre todo generar los indicadores de negocio, asegurar que los indicadores de negocio estén allí, de que tengamos la información histórica si es que necesitamos comparar, que tengamos el presupuesto si es que tengamos que comparar contra el presupuesto, lo tengamos en diferentes, a lo mejor monedas, si es que lo queremos mostrar en diferentes monedas, etcétera. Entonces, una vez que hacemos el storytelling y que hacemos el tratamiento de datos, entonces lo que proponemos es, ahora sí, vamos a construir la parte visual. Como resultado del diseño de storytelling y ya con los datos listos, empecemos a hacer la parte de la construcción visual de los tableros y de los reportes, para después pasar a los ciclos normales de pruebas de usuario, despliegues en productivos, entregas, y la estabilización que se tiene que hacer al final de la iniciativa. Adelante. Muy bien. Dicho esto, quisiera hacer un enfoque muy importante en el sentido de que nosotros hemos colaborado mucho, muy de cerca con Microsoft. Somos partners de negocio de Microsoft con una relación muy buena. Y como resultado de esa relación, hemos venido elaborando una serie de proyectos muy exitosos donde la plataforma tecnológica de Microsoft, ¿sí?, apalancada con el conocimiento y la experiencia que tenemos nosotros en este tipo de soluciones analíticas y en nuestra metodología de storytelling, nos han dado muy buenos resultados para poder dar casos de éxito muy valiosos para nuestros clientes. En ese sentido, es que estamos colaborando con Microsoft en una serie de iniciativas y casos de éxitos que a continuación vamos a presentar. Muchas gracias, Paco. Gracias por la plática. Y bueno, pues yo creo que esta es la parte interesante y retomando lo que hablábamos del iceberg, que al final es esa parte de visualización que hablaba Paco, es cómo empezamos a ver los resultados de este tipo de iniciativas. Y presentamos este caso, que es un caso interesante para nosotros porque fue precisamente una donación que realizó Neoris para la Comunidad de Madrid el año pasado, cuando estaba, digamos, el periodo crítico, o bueno, estaba iniciando el tema de la pandemia. Y bueno, pues identificamos una necesidad importante para, bueno, pues monitorear el estado de los asilos, ¿no? Entonces, aquí yo creo que lo interesante es cómo a través de la metodología y del proceso prácticamente logramos en un sprint de 3-4 semanas identificar las fuentes de datos y poder presentar estos tableros o bueno, pues, con la metodología de storytelling. Y bueno, si avanzamos en la diapositiva, pues al final se presentan los indicadores que son más relevantes para, en este caso, para la gente del gobierno de Madrid, que permitía identificar las fechas, qué era lo que más requerían en este momento los asilos, las necesidades, los contagios. Si pasamos a la siguiente. Y entonces la metodología de Data Storytelling nos permite pues, llevar, como comentaba Paco, esta narrativa, ¿no? Bueno, dónde arranco y cómo continúo dependiendo del rol, dependiendo de lo que yo quiero revisar, ¿no? Entonces, aquí se presentan esta información y es importante mencionar que estos son reportes interactivos, dinámicos, pero bueno, es un ejemplo de un caso que realizamos en 3-4 semanas, obviamente, pues poniendo gran parte de esfuerzo y tiempo para este requerimiento que tuvo Madrid, ¿no? Y hoy se sigue utilizando este reporte, este tablero. Si pasamos al siguiente, Paco, si nos ayudas. Claro, es muy tradicional en las empresas que digan, yo tengo reportes o tableros con información financiera. Perfecto. Todas las empresas tienen información financiera, todas las empresas miden información financiera. El enfoque que le dimos a este cliente en particular para esta iniciativa es de una forma mucho más interactiva, mucho más intuitiva al analizar los indicadores principales que tiene en su negocio. Esto fue para una empresa global que produce cervezas, ¿sí? Y lo que dijimos, vamos, si vamos a ir con el CFO, si vamos a ir con gente muy del enfoque financiera, planeación estratégica que también estuvo aquí involucrada, comerciales también estuvieron involucrados, es cómo presentamos de una forma que sea muy intuitiva, que en una sola pantalla puedas tú ver información, que te dé alertas, que te dé alarmas. Por ejemplo, pueden ver del lado izquierdo cómo se presentan los principales indicadores, volumen, venta neta, margen, EBITDA, cash flow. Y lo pueden ver a nivel global, por unidad por negocio, por unidad por región, por global o por negocio.
Y en esta pantalla inicial se ven esos indicadores. Obviamente tiene la navegación que si le das clic en una parte de las secciones, te va a llevar a otro nivel de detalle para contarte una historia y irte narrando la historia de los indicadores. Por ejemplo, arriba pueden ver ustedes que tiene, ¿sabes qué? Tengo una opción de vista 360. Ahí puedes ver el desglose de todo tu negocio con los principales indicadores. O bien tienes la UNE, que es por unidad de negocio, ¿sí? La UNI, que es por regiones, ¿sí? Y así te vas. La una, que es por tipo de productos, agua, cerveza, bebidas con otro tipo de bebidas de alcohol, etcétera. Y puedes analizar otro tipo de información, por ejemplo, qué estoy distribuyendo con distribución propia, de mis nuevos negocios que tengo alternativo, logística. Entonces, en una sola pantalla puedes ir navegando para ir contando la historia y desmenuzando los indicadores principales. Este es un ejemplo que queremos platicar. ¿Podemos avanzar? Aquí es el ejemplo ya de un detalle. Ya el detalle puede ser tan informativo como la audiencia lo requiera. Y como les digo, esta es una audiencia mucho más gerencial, pero la vista hacia un gerente, de un director es obviamente mucho más limpia, con menos indicadores, con menos gráficas, pero muy asertiva la información que se presenta. Del lado izquierdo pueden ver que puedes jugar con los filtros, las comparativas, contra el año anterior, contra el presupuesto, contra el best estimate, convertirlo a cajas a unitarias o a cajas comparativas, que le llaman ellos, en diferentes unidades de moneda y siempre manejando la historia como comparativo, ¿no? Igual, a la derecha tienes arriba, tienes varios botones donde puedes ir navegando para ver esta diferente segregación de la información. Ese es un ejemplo de lo que podemos llegar a hacer y hemos hecho con clientes de este tipo. Adelante. Y finalmente, este es un caso de un tablero que realizamos con Cemex también como resultado de todo el tema de COVID. Y bueno, siguiendo la lógica de entender qué es lo que necesitaba la audiencia, que en este caso eran vicepresidentes regionales y comerciales. Por cierto, este proyecto se llevó un premio en Europa como uno de los mejores proyectos de innovación. Pero bueno, al final, con algunas reglas de analíticos avanzados, en este caso se logró relacionar por ejemplo, la relación que tenían el número de contagios con las ventas, ¿no? Este era como el principal indicador. Entonces, como pueden ver del lado derecho, están los distintos países con este tablero, esta visualización del número de contagios, cómo esto tenía impacto en las ventas. Y bueno, pues hoy es un tablero que se sigue utilizando, bueno, una visualización que se sigue utilizando. Y bueno, lo importante, yo reitero, es el tema de los procesos que hay detrás, ¿no? Porque como comenta Paco, esta fase de visualización es la punta de todo el esfuerzo que se realiza de identificar las fuentes de datos, de realmente entender qué es lo que requiere el negocio, de aterrizar esos casos de uso a algo que realmente se pueda plasmar de esta manera, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje importante que nos gustaría transmitir. La metodología de Data Storytelling no solo es una metodología de crear estos tableros bonitos en términos de diseño, sino que sean estas iniciativas que van desde el acompañamiento de apoyar al cliente a entender el caso, qué es lo que quieren resolver, qué es lo que quieren revisar, identificar y bueno, acompañarlo en todo este viaje hasta poder llegar a este tipo de visualizaciones, ¿no? Y bueno, pues por nuestra parte, por mi parte sería todo. Paco, no sé si quieres agregar algo. Sí, quiero apuntalar un par de cosas, Sergio. Antes, vean estas iniciativas de Data Storytelling. Esta es basada en una metodología que tenemos en base a nuestra experiencia. No es un producto final como tal, o sea, no es un producto cerrado. Sí es un producto final, pero no es un producto cerrado. Es decir, esto se diseña a la medida. Nosotros les proponemos y se va diseñando a la medida, les digo, de la audiencia, de la capacidad de datos que tengas, del área de negocio de la que estemos hablando, ¿sí? Y del nivel de detalle que queremos consumir la información, ¿sí? Y segundo, pues obviamente el proceso de manejar el dato, de transformar el dato, pues es un esfuerzo muy importante que siempre va pegado, siempre va como el prerequisito antes de la construcción del data storytelling. Entonces son dos cosas que no se pueden separar para que podamos lograr un objetivo final. Y el objetivo final simplemente es esto. Este tipo de reportes es muy fácil de medirlos. ¿Los tableros se usan o no se usan? ¿Se usan o no se usan? Y si se usan, ¿qué tanto valor nos está dando el negocio en las decisiones que tomamos basados en datos? Y es la forma de que se miden los resultados de este tipo de proyectos a final de cuentas. Es lo que quería apuntalar, Sergio. Gracias. Excelente, gracias Paco. Pues muchas gracias a todos y Rod, adelante. Sí, gracias Sergio y Paco. Como siempre, muy interesante lo que nos comparten.
Bueno, a continuación tenemos un espacio para poder aclarar cualquier duda, pregunta, comentario que pudieran tener. Entonces, aquí vamos a abrir el micrófono, quiten mute si alguien quiere hacer directamente alguna consulta, por favor. Pues si quieren usar el chat, también se vale. Sí, Susana, está levantando la mano, Susana. Sí, buenos días a todos, muchas gracias, súper interesante la plática. Una pregunta, ¿el tablero de Data Storytelling se construye siempre en el marco de agilidad? O sea, a los equipos que están desarrollando el tablero, hay que capacitarlos en el marco de agilidad, de Scrum o alguno de ellos. ¿Te refieres a los usuarios finales? No, al equipo que construye el tablero, está trabajando el marco ágil, ¿no? Sí, claro. Sí. Está trabajando en Entonces, marco ágil. Y sí, es un equipo multidisciplinario el que está ok, apoyando, donde uno de los roles es el Scrum que está trabajando por ahí, que está llevando toda la parte de Agile, ¿sí? ok. Otro yo te podría decir es la parte visual, que es la gente que hace el diseño de UX. Obviamente están los expertos en datos, que es la parte del backend, que es la preparación del dato, que también saben trabajar con metodología Agile. Otro rol importante también es la parte del analítico, que es que va a construir el tablero como tal, que también tiene que estar enfocado en trabajo Agile. ¿Y por qué Agile? Porque como les decía hace rato, estamos haciendo entregables cortos. Claro. Hoy te voy a poner un ejemplo de un cliente que tenemos que estamos haciendo alrededor de 20, 30 tableros como objetivo final. Y lo que estamos haciendo son ciclos cortos, llámale ola, llámale sprint, pero al final de cuentas son entregables cortos. Y estamos entregando 3 tableros de negocio cada X cantidad de semanas, cada 3 o 4 cantidades de semanas, ¿no? Dependiendo de la complejidad y la disponibilidad de los datos. Y en ese entorno, el cliente está recibiendo información y tableros cada cierto tiempo y está complementando sus capacidades de analíticos, ¿sí? Entonces, en cada cantidad de semanas está recibiendo reportes, tableros para un área de negocio que ya satisface y entonces en la siguiente interacción o en el siguiente ciclo corto voltea para ver a otra área de negocio y hacerle el servicio de los tableros o bien complementa cosas que en el primer sprint no pudieron haber salido para el área de negocios. Pero sí, va totalmente enfocado en una metodología de trabajo ágil. Muy bien, muchas gracias. Sí. Gracias, Paco, y gracias, Susana, por la pregunta. Javier Ortiz en el chat nos pregunta ¿cuáles son los retos principales que hemos identificado en este tipo de iniciativas? No sé si Paco quiera tomar. Yo puedo arrancar, pero yo creo que Paco también va a tener mucho que comentar. Yo creo que de lo principal, lo comentaba Paco, es apoyar a los clientes a priorizar, ¿no? A veces tienen tantas iniciativas en mente y de alguna forma es, oye, quiero este reporte, quiero esta iniciativa A, B, C. Es cómo los apoyamos a priorizar, porque con base en eso pasamos a toda esta parte que realmente es la más retadora, pienso yo, y no sé tú qué opinas, Paco, que es identificar las fuentes de datos, estructurar los datos, validar que realmente van a permitir lograr el objetivo que buscamos. Yo pensaría que sería la alineación a negocio y que los datos realmente estén listos para explotarse a través de estas iniciativas, ¿no? ¿Qué opinas, Paco? Se los pongo en un ejemplo y un poco también retomando lo que decía Susana hace rato. Preguntaba ella. Sí, los datos. Y nos está sucediendo con un cliente, con otro cliente, que nos sucedió ya, porque ya pasó. Que la priorización que teníamos que hacer de los indicadores, fue difícil que todo el negocio se pusiera de acuerdo, obviamente, qué indicadores van primero, qué áreas de negocio van primero. Eso es complejo y bueno, para eso son las sesiones de descubrimiento, de priorización y colaboramos, porque al final de cuentas el negocio es el que decide que va priorizando, ¿no? Pero el segundo son los datos. Un punto muy importante de la priorización no es el que grite más en el negocio. También un punto muy importante que tienen que considerar ustedes es qué datos sí tengo disponibles para poder empezar a hacer este tipo de servicios, este tipo de iniciativas, ¿sí? O sea, no me vengas a decir, como les decía hace rato en el ejemplo de mantenimiento, oye, quiero lo de mantenimiento, pero sabes que lo de mantenimiento es un sistema que estoy en proceso de migrar ahorita y me voy a tardar 2 meses, entonces no va a estar disponible por los próximos 2 meses para que consumas esa información, o lo voy a cambiar del sistema de ERP que tengo ahorita, lo voy a cambiar a otro ERP. Entonces, si la data no está disponible también, pues eso es un factor para la priorización de qué iniciativas de unir primero. Y sí, el principal problema que tenemos es que los datos sean los congruentes. Acuérdense que aquí es muy fácil. Y si el dato no cuadra,
Si el dato no es el que ustedes saben que es el dato correcto, porque la calidad del dato no viene bien, o porque la data está incompleta, pues al final de cuentas esto no se va a estar usando, ¿no? Se va a perder la confianza en el tablero, pero no en el tablero, sino más bien en los datos. Entonces, los dos focos principales que yo les diría es la priorización y asegurar los datos que estén bien establecidos. Gracias, Paco. Gracias, Sergio. A ver, David Mora nos hace una pregunta, creo que muy interesante, pero muy relevante, y ya algo lo comentaron ahorita, pero es justo la misma pregunta que ayer nos hacía el responsable de analítica avanzada de un retailer muy importante aquí en México, y tiene que ver con la priorización, ¿verdad?, de esas iniciativas de analítica. Nos pregunta explícitamente cómo hemos logrado realizar esa priorización, porque en ocasiones vienen de distintas áreas y, como saben, pues todas son importantes, porque cada líder de área pues considera que su área es la más importante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo priorizamos? ¿Qué factores consideramos en esa priorización? Ahorita mismo, Paco, nos decías, ¿verdad? Pues bueno, un tema es la data que esté disponible, ¿verdad? Pues si no está, es poco lo que podamos hacer. Pero no sé si quisieran, Sergio o Paco, profundizar un poquito más en el aspecto de priorización. Sí, mira, gracias David por tu pregunta. Hay distintos marcos de trabajo y en particular aquí en Oryx utilizamos uno que lo que evalúa son las iniciativas y obviamente ahorita te comparto también un poco más de cuando se enfrentan, digamos, por esas iniciativas o por esos recursos distintas unidades, pero al final es un marco que son en 4 dimensiones, ¿no? La primera es la madurez del proceso que se quiere, en este caso, trabajar a través de datos. La segunda es el patrocinio de las cabezas de negocio, o sea, qué tan involucradas podrían estar como patrocinadores de estas iniciativas. La tercera, muy importante, es los datos y su infraestructura, o sea, qué tan listos están esos datos para ser consumidos. Y la cuarta dimensión es el posible retorno de inversión que se puede tener en esas iniciativas. Entonces, creando estos marcos de referencia nos ayudan a apoyar a los clientes a priorizar sus iniciativas, ¿no? Y en clientes donde hemos presentado estas pues, disputas entre distintas unidades de negocio, que buscamos es ponderarlo en este marco de trabajo y obviamente hay casos donde llega a ser el director financiero o el director general quienes toman la decisión de cómo priorizar, ¿no? Pero al final sí, la recomendación sería que identifiquen algún marco para evaluar las iniciativas desde un punto de vista lo más objetivo posible y que eso les permita pues llegar a esta priorización, ¿no? No sé, Paco, si quieres agregar. Sí, hay un factor muy importante también que lo hemos hecho con los años con nuestros clientes, y bueno, Rodrigo por ahí, en caso que sea necesario, me puede complementar, es la parte de la estrategia del negocio. ¿Hacia dónde va el negocio? ¿Cuál es la estrategia de negocio en el corto, mediano o en largo plazo, ¿no? Entonces, eso nos ayuda mucho para definir qué impulsos y qué áreas son las que tienen mayor impulso y en las cuales hay que reenfocar más los esfuerzos, ¿no? Porque el negocio hasta ahorita está dando de que la parte de distribución es lo que tenemos que optimizar y para ello tenemos que apuntalar con ciertos tableros, ciertos indicadores, porque ahí se nos está yendo el dinero o no estamos siendo lo óptimos que quisiéramos ser. Oye, por la fuerza de venta, tenemos que ayudarles para habilitar ciertos componentes para que tomen las mejores decisiones, tengan su pedido sugerido, etcétera, etcétera. Entonces, eh, partiendo de la estrategia de negocio, eso también nos marca una pauta para identificar qué áreas de negocio son las que tenemos que ponderar sobre las otras. Gracias, Sergio y Paco. Y esto último que comentas, Paco, pues es bien importante, ¿verdad? Porque, y ya lo decía en su pregunta David, no sobra el gritón, ¿verdad? Decimos nosotros que en muchas organizaciones las decisiones se toman en base a la regla de los decibeles, ¿verdad? Que es el que grite más fuerte es al que le hacemos caso, y no siempre. Es el área donde más foco debe de haber en este momento, porque dependiendo de la estrategia podemos estar buscando acercarnos más a los clientes, a los consumidores, o bien conocerlos, o eficientar nuestras operaciones. Entonces, dependiendo de la estrategia es distinto el foco y las capacidades donde hay que poner esas prioridades, ¿verdad?
Gracias a los tres por la respuesta. No, No, hombre, gracias. David, gracias por la pregunta. Francisco Fuentes nos pregunta, ¿cuáles son los principales retos al momento de adecuar o unificar las diferentes bases de datos? No sé, Paco, Sergio, quién la quiera tomar. Paco, adelante. Son muchas, son muchas. Y es una buena pregunta y simplificarlas es un poco complejo, pero sí, a ver, si nos vamos a la parte de infra, la parte si está en la nube, si está en la cloud o si está tercerizada inclusive, porque nos tocó con un cliente que el sistema de lealtad de este cliente lo administraba un ente tercero. Entonces, la mayor complejidad ahí fue abrir la comunicación con ese ambiente tercero, con ese servidor o repositorio de datos tercero, para podernos extraer la data de ahí. Entonces, una complejidad fue el acceso a ambientes terceros que no son propios de las organizaciones, ¿no? Los segundos son, lo que te decía ahorita, dónde están los ambientes en la infraestructura, si los tengo disponibilizados o no. Lo tercero, yo te diría es, ¿existe la integración entre los sistemas? Es realmente yo puedo integrar fácilmente la información que viene de CRM, que es de una marca, con otra marca que es el RP, con otra marca que es lo de marketing, y con otro sistemita que tengo en casa hecho, que es el de calidad, por ejemplo. Existe la forma de integrar esos datos. Todo eso es lo que nos genera la complejidad para armar un modelo único de datos, ¿sí? Que pueda resolver todas las preguntas que se puedan hacer en los tableros. Otro es el nivel de detalle que se tienen en las diferentes fuentes de datos, ¿no? A veces el tema muy lógico, el tema del presupuesto lo hacemos a cierto nivel de detalle, que cuando lo queremos medir contra la venta real y me dice brinca siguiente nivel de detalle, pues a veces no es factible porque el presupuesto lo haces a un nivel y la venta real la tienes al nivel totalmente desglosado, ¿no? Entonces creo que esos son los puntos más importantes. No sé, Sergio, si estoy omitiendo alguno. No, yo creo que eso, y digo, a nivel, quizá un paso antes, lo que complementaría, Francisco, sería pensar que es parte también del ejercicio, es entender muy bien qué es lo que se quiere abordar para identificar las fuentes de datos necesarias, ¿no? Y sobre eso trabajar bajo el enfoque que dice Paco. Hemos trabajado con algunos clientes donde dicen, oye, es que yo quiero poner todo en un lago de datos porque tengo que consolidar, sin un caso antes de realmente de pensar en cómo van a explotar esa información. Entonces, pensar en ese enfoque para realmente identificar esas fuentes en las que nos tengamos que enfocar y después abordar los retos que comenta Paco, pues sería la recomendación para tu pregunta. Gracias, Sergio, Paco. En el chat no hay ninguna pregunta más. No sé si alguien quiera abiertamente en el micrófono. Bueno, ya Javier Ortiz nos pregunta en cuanto a las tendencias, ¿verdad? Ahorita estamos hablando de desmitificar data storytelling, pero en cuanto a tendencias de visualización y explotación de datos, ¿qué sigue después de storytelling? No sé, Paco, Sergio, quien quiera tomar. Creo que Sergio tiene Yo, algo. yo, pues yo creo que pensando en qué seguiría es, después de este tipo de iniciativas, nosotros al final lo que habilitamos a los clientes son estos datos listos para consumirse, ya sea a través de reportes y demás. Pero hablando nuevamente de los casos de uso, por ejemplo, y lo comentaba Paco hace unos momentos, clientes que quieren ver, por ejemplo, cómo se está comportando su demanda. Pues quizá parte de estos datos ya, gracias al esfuerzo de Data Storytelling, están en un lago de datos listos para explotarse. Entonces, ¿por qué no pensar en modelos de Machine Learning predictivos que puedan hacer, que puedan presentar pronósticos de la demanda, que se vayan reentrenando? Y quizá necesitemos integrar algunas fuentes externas, como clima, días festivos y demás, ¿no? Entonces, yo creo que este es el primer paso para entregar valor al negocio, que permita que el negocio identifique cuál es el valor que se puede entregar de este tipo de iniciativas para abrir la llave a nuevas iniciativas como inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo vería así como un roadmap, obviamente ligado a lo que comentaba muy bien Paco, a la estrategia, a lo que quiere perseguir la empresa. Y te lo pongo como un ejemplo, Sergio, de algo que nos sucedió también con otro cliente. Digo, me gusta más ejemplificar a mí que solamente decir, nos sucedió, justamente entregamos tableros con storytelling, con un data link detrás, todo bien estructurado los datos, toda la visualización bien diseñada. Y lo que va a derivar de ahí o está derivando de esa iniciativa es una segmentación de clientes.
porque parte de esa iniciativa era entender cuáles son los clientes que vienen por un programa de lealtad y cuáles son los clientes que no están en un programa de lealtad. De los clientes que no están en un programa de lealtad, el análisis de datos que se está haciendo es tratar de identificar la información de esos clientes, dónde están, en base a facturación, tratar de sacar cierta información para entender de qué clientes estamos hablando. Y eso detona un proyecto de Data Scientist, que va a ser la segmentación del cliente como tal, para que luego a partir de ahí ya vengan iniciativas como temas más de marketing, como más, ¿cómo se llama? Campañas enfocadas de acuerdo a las necesidades de cada cliente, ya sea los de lealtad o a los no identificados. Pero bueno, aquí, la respuesta muy simple es, no, aquí no termina el análisis de los datos, es un parteaguas y todavía hay mucho más que seguir avanzando en este tema. Gracias, Paco y Sergio. Y bueno, ahí me gustaría a mí agregar un poco algo que incluso hemos escrito al respecto, con los temas que ya comentaba Sergio de Machine Learning. Estamos entendiendo cómo se comportan las organizaciones y cómo somos más eficientes y efectivos. Una tendencia que vemos en cuanto a la visualización, la explotación de la información, es el uso de ese Machine Learning, pero para entender cómo los usuarios están usando la información, ¿verdad? Es decir, analizar el comportamiento del usuario que está en un tablero, que está en una visualización, para después poderles dar información personalizada, ¿verdad? Así como hacemos marketing 1 a 1 ahora, hacia adentro de nuestra organización, poder dar analítica 1 a 1 en base a el comportamiento de cada quien en cuanto a los datos, ¿verdad? Entonces, esa es una tendencia un poquito más a largo plazo, pero creemos que es algo que va a suceder. No sé si alguien más tenga alguna duda. Gracias a ti, Javier. Bueno, pues si no hay más dudas o comentarios, solamente invitarlos a tomar esta encuesta, ¿verdad? A nosotros nos sirve mucho su feedback para poder seguir dándoles eventos que les agreguen valor, ¿verdad? Y que les saquen provecho a esta hora invertida. Les pedimos mucho de su apoyo para que nos puedan ayudar contestando esta encuesta. E invitarlos a estar pendientes de las siguientes invitaciones. Estamos teniendo periódicamente este tipo de eventos. Agradecerle a Microsoft por su sponsorship en estos eventos y en la relación en general. Estamos trabajando muchos de estos proyectos con sus plataformas y con sus propias personas. Y bueno, agradecerle a Sergio y a Paco el esfuerzo, las reuniones canceladas para poder estar aquí hoy compartiéndonos esto. A ustedes mismos el tiempo que nos dan, sabiendo que las agendas están bien complicadas. Esperemos que se lleven algo, ¿verdad?, de valor, y quedamos muy pendientes de cualquier cosa que pudieran necesitar en torno a la forma en que se explotan los datos en sus organizaciones. En Neoris estamos volcados a ayudar a los clientes en estos temas.